Bueno, una vez más, a través de este medio, hoy vamos a hablar de cómo enfrentar los problemas. La Biblia nos habla en 1 de Samuel, capítulo 17, pasaje 45 al 48. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza, con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová entregará hoy en tus manos tu vida, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy el cuerpo de los filisteos a las aves del cielo. Y el Dios de los escuadrones, ¿verdad?, le respaldaba. Y sabrá toda la congregación de Jehová que Él no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y hoy te entregará al Señor en mis manos, dijo David. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio a prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Uno de los grandes problemas que observamos es que la gente se entra en una psicosis, que no saben cómo enfrentar los problemas. El gran dilema es que entra en una situación de dramatizar todo. Pero obviamente aquí tiene que ver con una persona que tiene confianza en Dios desde los labios para afuera. Pero aquel que confía en Dios es porque ha tenido experiencia con Dios y sabe quién es Dios. Este era el rey David. Entonces, una de las cosas que quiero decir es que tiene que aprender las armas que utiliza el enemigo. David le dice claramente al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza. Creo que uno de los males sobre la vida cristiana es ser tan místico que no observamos. Tenemos que observar los tiempos en el que vivimos, cuáles son las armas de nuestro adversario para destruir generaciones. Podemos dar el ejemplo de los matrimonios igualitarios, identidad de género, ley de aborto. Son distintas armas que utiliza nuestro adversario en este tiempo: la persecución intelectual, el no poder darnos espacio en una nación como un ente religioso, sino sencillamente como una asociación civil, privándonos de algunos derechos como deberíamos tener como nación. Entonces identificamos el problema, pero también en la vida cotidiana, el saber identificar los problemas, entender que Él siempre va a atacar de manera desproporcionada, porque cuando uno lee la Biblia se encuentra que este hombre tenía 3 metros y tanto, y David era apenas un pequeño de 1,50 m. Obviamente, los medios que utiliza la sociedad no son los medios que utiliza la iglesia evangélica. No tenemos la capacidad ni la infraestructura económica que tiene algunas entes, algunas asociaciones. Entonces es desproporcional el trabajo. Muchas veces escucho hablar de gente que ayuda en las villas. ¿Y qué de la iglesia evangélica, que trabaja tanto en las villas, que levanta hogares de niños, que levanta templos, que envía obreros, que envía misioneros al campo? ¿Y de dónde sale el sostenimiento si no es de la propia iglesia evangélica? Es desproporcional, es muy desproporcional. No tenemos las estructuras de sanidad para algunos lugares de África, no tenemos la estructura de alimentación en algunas villas. Lo hacemos de manera esforzada, pero aquí tenemos a David, que él no le interesó la altura, ni lo ancho, ni lo grande. Él tenía confianza en Dios, y creo que debemos saber que no son nuestra fuerza, sino que siempre será la fuerza que Dios nos ha dado. Por el otro lado, yo veo en la vida de David que él tenía en claro la estrategia, porque él le dice: te voy a vencer, te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del campo. Había una estrategia. Y creo que para aquel que quiere enfrentar un problema en este tiempo, sea sabio en estos tiempos. Muchas veces he hablado a la iglesia del cuidado económico, de ser austero, de ahorrar dinero, y casi que algunos con humor han tomado esta situación. ¿Qué me cuenta en este tiempo? Para aquellos hombres que son cuentapropistas, que necesitan el cada día para poder tener un ingreso económico, en un remis, en un taxi. No supieron aprovechar los tiempos, no supieron tener una estrategia, pero creo que es una prueba piloto para lo que vendrá. Espero que después de esta situación la iglesia pueda entender lo que le hablo. Cuando le digo, los tiempos van a ser difíciles, los tiempos van a cambiar. Entonces José era un hombre de Dios,
que tuvo la visión de entender que las 7 vacas gordas eran tiempos de prosperidad. Pero no era tiempo para tirar ni para desparramar esa prosperidad, sino para guardar. Llegó el tiempo de las vacas flacas y José tenía para alimentar al pueblo de Egipto y a todas las naciones. Fue sabio, y creo que esto es lo que Dios nos habla, ¿no? Cuando vemos el problema, ¿cómo lo enfrentamos? Lo segundo que quiero decirle en este día, es importante tener una palabra profética, ¿no? Porque aquí vemos que Él suelta una palabra profética. Él está hablando de la ayuda que Dios le va a dar. Él está hablando de que ha insultado a Dios y que Dios te entregará en mis manos. Creo que uno de los motivos en este tiempo como iglesia es alzar nuestra voz y proféticamente hablar a los ámbitos espirituales, para que la peste retroceda en el nombre de Jesucristo, a través de nuestra oración, a través de nuestro clamor, pero también la palabra profética. Me pregunto en este tiempo, ¿dónde están los pseudos apóstoles que han soltado decretos y palabras a través de los medios y diciendo tantas cosas, arrojándose el derecho y endiosándose como si fueran ellos los dueños de hacer algo en el mundo? Hoy, frente a esta crisis, nos damos cuenta que lo único que podemos hacer es tomar la palabra de Dios y soltar la palabra de Dios. No lo que yo siento, no lo que a mí me parece, sino justamente la palabra del Señor. Aquí lo vemos a David frente a esta situación con una palabra profética. Él le dice, mira, yo no vengo a ti con fuerza humana, yo no vengo a ti con instrumento, vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y creo que esta debe ser nuestra premisa en este tiempo. La Biblia dice en el Evangelio de Marcos que beberemos cosas mortíferas, tomaremos serpiente en nuestras manos y nada de eso nos dañará. Creo que es una palabra dada por el Señor y tenemos que tomarlo como parte de nuestro eslogan en este tiempo. Estimado hermano, quiero decirle que frente a esta montaña de problemas tiene que existir en nosotros siempre lo más importante que decimos, que es la palabra del Señor. No deje de buscar, no deje de leer, no deje de meditar en ella y suéltela en el nombre de Jesús, más que nunca en el tiempo en el que estamos viviendo. Siguiendo con lo que estamos hablando de la palabra profética, Dios le dijo al profeta Ezequiel que hablar a los huesos secos. Él fue a un lugar donde el Señor lo llevó en el Espíritu y vio un valle lleno de huesos secos en sobremanera. Y la pregunta fue, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y la respuesta del profeta fue, tú lo sabes, Señor. Sin embargo, la orden de Dios dijo, háblale a los huesos, profetiza a los huesos. Y usted conoce la historia, que esos huesos se juntaron y que el movimiento fue por la palabra que soltó el profeta Ezequiel. Por el otro lado nos encontramos con Moisés frente a una necesidad, frente a un problema, no había agua. Y el Señor le dijo, háblale a la roca, háblale a la roca. Una piedra muerta, inerte. Sin embargo, el profeta, porque también Moisés fue un profeta, soltó la palabra y dice la Biblia que salió agua de esa roca. Quiero decirle, mi estimado hermano, que es tan importante para nosotros como pueblo de Dios saber que la palabra perfecta e inspirada proféticamente es la Biblia, la cual tiene que ser nuestra regla de conducta y por ella debemos caminar en este tiempo. Nada de lo que acontece en la tierra hoy no está escrito en la Biblia. Y nada de lo que nosotros podamos decir va a quedar en el suelo. Por el contrario, cada palabra que sale de nuestros labios, fundado en la palabra, Dios la va a respaldar. Sepa enfrentar el problema. Lo tercero que quiero decirle referente al texto bíblico que tenemos, David estaba enfrentándose a un gigante que vino a romper los límites, porque dijo, provocaste a Dios, provocaste al Dios de los escuadrones de Israel. Creo que hay en un momento, mi estimado varón y mujer de Dios, hablo al papá, a la mamá, que debería ponerle límites al adversario. El desastre que está haciendo en la casa a través de la droga, la delincuencia. Chicos que son rebeldes, que no obedecen a nada. En algún momento, ¿cuál David? Hay que poner límites. Y lo que hizo aquí David es ponerle límite al adversario. Entonces, mi estimado hermano, creo que ahí viene la cuestión, ¿no? Cuando nosotros entendemos que la provocación
que viene desde afuera, uno no lo puede permitir como moneda común o como algo que tiene que existir en el hogar. Entonces David enfrenta un problema, no huyendo, sino que dice el texto bíblico, corrió hacia su adversario. Y uno de los mejores las mejores soluciones, que tenemos en esta vida es avanzar y enfrentar el problema. Hay un dicho por allí que dice que no escondas tu cabeza como el avestruz. Es un mito que no es real. Quiero decirle que el avestruz tiene una velocidad de 60 kilómetros por hora. Difícilmente alguien le alcance al avestruz, así que no pretende huir al avestruz. Lo segundo, una patada de un avestruz puede abrirle la panza a cualquier animal que lo persigue. Tiene una fuerza impresionante el avestruz. Y lo tercero, su pico, cualquier golpe es una trompada del mejor boxeador de peso pesado. Así que esto de que el avestruz esconde la cabeza, simplemente busca sus huevos, simplemente se alimentan, no se esconden del problema. ¿Por qué digo esto? Porque usted y yo no debemos escondernos de los problemas. Cual David tenemos que avanzar en la línea de batalla y poner límite a nuestro adversario. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al Dios de los escuadrones de Israel que tú has provocado. Creo que debe ser nuestra palabra, enfrentar el problema. Mi estimada mamá, papá, esposa, esposo, hijo, enfrente los problemas, no peleando, no enojándose, no teniendo el mismo nivel de las personas. Creo que tenemos que ser sabios y enfrentar los problemas como el Señor nos enseñó, con autoridad espiritual. Esta autoridad espiritual pasa por tomar lo que Dios nos ha dado, nuestras armas. Para finalizar, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, gobernadores del aire. Y creo que ahí comienza nuestra autoridad. Quiero decirte, estimado hermano y amigo, que la batalla se comienza a vencer en el terreno espiritual. Lo que tú ves en la tierra es el resultado de lo que pasó en el cielo. Entonces, primeramente tenemos que atacar al adversario. ¿Cómo? Levántese en la mañana a orar. Levántese en la mañana a tomar autoridad sobre su hogar. Camine sobre su familia, sobre su hogar, tomando el terreno espiritual. Y luego podrá ver el resultado a través de la bendición de Dios sobre su vida. Finalmente, vemos que la historia termina con un gigante que cae de la manera menos esperada. Así obra Dios, mi estimado hermano. Los recursos vienen, las soluciones vienen del lugar que menos pensamos, y podrá ver con tus ojos cómo se derrumba el gigante llamado Goliat, y ahí tendrás la oportunidad de no acariciarlo, sino directamente cortar por lo sano aquello que te ha destruido o pretende destruir tu hogar. La Biblia dice en el libro de Génesis que tendremos enemistad con nuestro adversario llamado Satanás. La palabra dice, ella te irá en el calcañar, pero tú en la cabeza. Es lo que hizo David, cortarle la cabeza. Y creo que el principio de tener victoria y cómo enfrentamos los problemas es cortar por lo sano. A veces tendrás que tomar la decisión de dejar una amistad nociva. Hay momentos que una relación tóxica tenés que cortarla. Hay diferentes maneras y formas que tiene el adversario para atacar tu vida, pero creo que este es el tiempo de tomar decisiones en Cristo. Te animo en este tiempo de estar apartado, de estar en el silencio del Señor, lejos de una palabra, de la música, del órgano de la congregación. En tu casa pueda comenzar a tomar autoridad en el nombre de Jesucristo. La paz de Dios gobierne tu corazón y seguimos en contacto a través de este medio. Dios les bendiga.